Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente si son fans de las producciones turcas y, más aún, si siguen de cerca la historia de amor que ha cautivado a miles. Vamos a hablar de algo que está resonando fuertemente en el mundo del espectáculo, la increíble conexión y el profundo sentimiento que Kerem Bürsin ha demostrado hacia Hande Erçel, y cómo este sentimiento se hizo público de una manera muy especial. Sí, amigos, el título lo dice todo: emoción a flor de piel. Kerem dedica premio a Hande en público. Imaginen la escena: un evento importante, luces, cámaras, aplausos y en medio de todo ese glamour y reconocimiento profesional, un gesto que lo cambia todo. Kerem, uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía, sube al escenario para recibir un premio muy merecido, y en lugar de dedicárselo a sí mismo, a su carrera, o a un proyecto genérico, elige hacerlo de una forma que ha paralizado Internet y tocado el corazón de millones de fans. Ha dedicado su premio a Hande Erçel. Y no solo eso, sino que lo ha hecho a flor de piel, como si cada palabra estuviera cargada de una emoción genuina y sincera. Este gesto no es algo que se vea todos los días, y menos en el ojo público, donde las celebridades suelen ser más reservadas. Es una declaración, una muestra de afecto que trasciende las pantallas y nos recuerda que detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sentimientos reales. Y hoy vamos a desgranar este momento, a entender el contexto, a analizar las posibles implicaciones y, por supuesto, a revivir esa energía que se transmitió. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta conmovedora historia, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y momentos fascinantes del mundo del entretenimiento. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que pulsen ese botón y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Dicho esto, vamos a ello. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento indiscutible, ha sido uno de los nombres que más ha dado que hablar en los últimos años. Su participación en series que han roto esquemas y su habilidad para conectar con el público lo han catapultado a la fama internacional. Por otro lado, Hande Erçel, una actriz que ha demostrado una versatilidad y una belleza que la han convertido en un icono de la moda y del cine turco. Juntos como pareja han generado un fenómeno fan que pocos pueden igualar. Sus nombres están intrínsecamente ligados en la mente de muchos, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es analizado con lupa por sus seguidores. El evento en cuestión fue una ocasión de gran importancia en la industria, donde se premia la excelencia y el esfuerzo. Imagine usted la atmósfera, el brillo de los focos, la expectación en el aire, la presencia de personalidades destacadas del cine y la televisión. Kerem, en el apogeo de su carrera, recibe un galardón por su trabajo. Un momento que para cualquier artista, representa la culminación de años de dedicación, sacrificio y pasión. Y en ese instante de gloria, de reconocimiento público, elige compartirlo. Lo que hizo Kerem fue más que una simple dedicatoria. Fue un acto de vulnerabilidad, un acto de valentía. Al nombrar a Hande, al dedicarle ese premio en público y a flor de piel, estaba rompiendo barreras. Estaba diciendo ante el mundo: esto también es por ti, por lo que compartimos, por lo que significas para mí. La forma en que pronunció su nombre, la mirada en sus ojos, la inflexión de su voz, todo sugería una profundidad de sentimiento que va más allá de la amistad o de una simple relación profesional. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans, que ya de por sí han construido una narrativa de amor para esta pareja, sintieron que su intuición había sido confirmada de la manera más espectacular. Para ellos, este gesto fue la prueba definitiva de un amor real, de una conexión auténtica que trasciende la ficción. ¿Y qué hay de Hande? Aunque no estaba presente en el escenario en ese preciso instante, es casi seguro que estaba siguiendo el evento, quizás desde su hogar, o tal vez entre el público, observando con orgullo. Imaginemos su reacción al escuchar su nombre, al ver la emoción en el rostro de Kerem. Seguramente una mezcla de sorpresa, alegría y gratitud debió invadirla. Es un reconocimiento público de un valor incalculable.
Este tipo de gestos tienen un impacto significativo en la percepción pública de las celebridades. Nos humanizan. Nos muestran que a pesar de la fama, el dinero y el éxito, siguen siendo personas que valoran el amor, la compañía y el apoyo incondicional. Para Kerem, dedicarle un premio a Hande de esta manera es una forma de honrar esa relación, de darle visibilidad y de agradecerle públicamente por ser una parte fundamental de su vida y de su felicidad. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, las relaciones suelen estar bajo un escrutinio constante. Los rumores, las especulaciones, las presiones mediáticas son parte del día a día. Por eso, un acto tan sincero y público como el de Kerem adquiere una relevancia especial. No se trata solo de un momento romántico, sino de una afirmación de su relación en un espacio donde muchas veces se intenta mantener la vida privada oculta. Analizando un poco más el a flor de piel, podemos interpretar que Kerem no solo mencionó a Hande, sino que lo hizo con una carga emocional palpable. Esto sugiere que su relación con ella es una fuente de inspiración, de fuerza y de alegría para él. Un premio es un reconocimiento a su talento y trabajo, pero dedicarlo a Hande implica que ella juega un papel crucial en su motivación y en su bienestar emocional. Es como decir, este logro también es tuyo porque me has ayudado a alcanzarlo, porque eres mi apoyo, porque eres mi inspiración. Para los fans de la pareja, este momento es un regalo. Han seguido su historia desde sus inicios, han sido testigos de su química en pantalla y han especulado sobre su relación fuera de ella. Ver esta confirmación pública les llena de ilusión y les reafirma en la creencia de que su amor es verdadero y sólido. El fandom se nutre de estos gestos, ya que validan sus esperanzas y sus deseos para la pareja. Además, este acto podría tener implicaciones en sus carreras. Un Kerem que muestra abiertamente su afecto y gratitud hacia Hande podría generar una imagen aún más positiva ante el público. Se percibe como un hombre leal, agradecido y que valora las relaciones personales. Esto sin duda puede ser un factor que atraiga aún más admiradores y oportunidades laborales. Pensemos también en el contexto de la industria turca. Si bien ha habido parejas que han mantenido sus relaciones en un perfil relativamente bajo, también hay otras que se han convertido en verdaderos iconos de amor, influyendo en la cultura popular. El gesto de Kerem podría estar marcando un precedente o, al menos, fortaleciendo la idea de que es válido y admirable expresar públicamente los sentimientos hacia la persona amada, especialmente en momentos significativos. ¿Qué podemos aprender de esta situación? En primer lugar, la importancia de la autenticidad. Kerem no tuvo miedo de mostrar sus emociones, de ser vulnerable. Esto es algo que resuena mucho en la audiencia. En segundo lugar, el poder de la gratitud. Dedicar un premio no es solo un reconocimiento a uno mismo, sino también una oportunidad para agradecer a quienes nos apoyan. Y en tercer lugar, la fuerza de las conexiones humanas. Ver a dos personas que se apoyan mutuamente y se celebran en sus logros es inspirador. Es posible que algunos interpreten este gesto como una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la atención mediática. Sin embargo, la forma en que se desarrolló, la aparente sinceridad y la emoción, a flor de piel, sugieren algo mucho más profundo. Se percibe como un impulso genuino, una necesidad de compartir ese momento especial con alguien que ocupa un lugar tan importante en su vida. Para Hande, recibir esta dedicación pública debe ser increíblemente gratificante. Saber que su pareja la reconoce y la valora públicamente, especialmente en un momento de gran éxito profesional, es un gesto de amor y de compromiso que fortalece cualquier relación. Es una forma de decir, no solo me presento ante el mundo como un profesional exitoso, sino también como un hombre que te ama y te aprecia. Este tipo de noticias nos recuerdan que, más allá de las cámaras y los guiones, las celebridades también viven historias de amor, de superación y de afecto. Y cuando estas historias se manifiestan de una manera tan pública y emotiva, tienen el poder de inspirarnos y de tocarnos. El gesto de Kerem Bürsin es un hermoso ejemplo de ello. En resumen, hemos hablado de cómo Kerem Bürsin, en un evento de gran relevancia, dedicó un premio a Hande Erçel de una manera sumamente emotiva y pública. Hemos analizado la repercusión de este gesto en las redes sociales y en el fandom, la posible interpretación de un amor genuino que trasciende la ficción, y el impacto que este tipo de declaraciones públicas pueden tener tanto en la percepción de los artistas como en la propia dinámica de sus relaciones. Hemos destacado la valentía, la autenticidad y la gratitud que emanan de este acto, recordándonos la importancia de las conexiones humanas incluso en el mundo de las estrellas.
Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en un momento tan conmovedor del mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta dedicación pública. ¿Creen que es un gesto sincero de amor? ¿Cómo creen que reaccionó Ande? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Ande. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón de suscripción y a la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.